¿Qué puede ser más extraño y desconocido? ¿Qué suceso sacudió a todo un país en la década de los 70? Más allá de fantasmas, apariciones de seres oscuros y demoníacos e incluso hasta objetos malditos. Sucesos misteriosos y eventos sin explicación pueden ocurrir de la nada. En cualquier lugar. A cualquier hora y sobre todo. A cualquier persona. En esta ocasión, te contaré sobre el misterioso y extraño suceso que ocurrió en Belmez, España. Prepárate para conocer un suceso en verdad sin explicación. Este misterioso suceso ocurrió en el pueblo de Belmez, cerca de la frontera sur de España. En el año de 1970, en el hogar de María Gómez Cámara, una mujer que vivía con sus hijos, ocurrió lo que al día de hoy no se tiene respuesta alguna. La familia Gómez vivía tranquilamente cuando una tarde, en el piso de la cocina de la casa, empezó a aparecer extrañamente una mancha. La familia, extrañados por aquello, no le prestaron mayor atención al asunto, limpiaron la mancha y siguieron como si nada. Al otro día, de igual manera en horas de la tarde, la mancha volvió a aparecer. Extrañados, volvieron a limpiar la mancha, pero esta volvía a aparecer con el paso de los días. El suceso empezó a ponerse más extraño cuando la mancha que volvía a aparecer empezaba lentamente a conformar una especie de rostro humano. Las facciones que conforman todo un rostro, tales como ojos, nariz, boca, aparecían ligeramente legibles a la vista. Sobra decir que tanto María como sus hijos empezaban a pasar de una mentalidad de estar extrañados a empezar a vivir con preocupación. Una mañana, al no poder tolerar más la situación de la mancha en forma de rostro, María junto con sus hijos fueron en búsqueda de sus vecinos, personas a las que ellos les tenían mucha confianza. Rápidamente y sin creer lo que les decía María, aceptaron ir a la casa solo por confirmar las palabras que les decían. Efectivamente, los vecinos, cuando entraron y notaron el rostro que se encontraba en el piso de la cocina, quedaron igual de asustados que la misma María. Sin tener ningún tipo de respuesta, empezaron a divulgar el suceso con el resto de la comunidad de Belmez, lo que hizo que la noticia se expandiera rápidamente por todo el pueblo, generando que científicos, aficionados, creyentes e investigadores del pueblo y lugares cercanos se acercaran a la casa de María únicamente para constatar el suceso. En medio de muchísimo estrés y terror, María permitía el ingreso de varias personas a su hogar, esperando que alguno tuviera respuesta sobre lo que ocurría en el piso de su cocina. Las noticias volaron, llegaron a todos los rincones de España, por lo que más y más personas, entre investigadores, religiosos y otros científicos más, conocieran personalmente los rostros, pero al igual que todos los anteriores, ninguno pudo brindar respuestas a María y sus hijos. El suceso creció tanto que los medios informativos de la época fueron hasta Belmez únicamente para generar reportes de lo sucedido. Efectivamente así fue, reporteros y periodistas llegaron y colmaron las calles del pueblo para intentar entrar y registrar en fotos y videos el rostro que aparecía constantemente en el hogar de María. Pero, tal suceso no fue bien recibido por todos, en este caso, la Iglesia, quien tenía una fuerte influencia en el gobierno local para la época, señalaba a María como una mujer que posiblemente practicara rituales oscuros. En respuesta a aquello, era la aparición del rostro en el hogar de María. La situación fue un descontrol, ya que como te decía anteriormente, la Iglesia no aceptaba ni apoyaba a María con que aquello era un acto desconocido que ocurría de la nada. Con el paso del tiempo, la situación se volvió más extraña aún, ya que aparecieron nuevas manchas, las cuales, cada una era un rostro en composición, de igual manera que con la primera mancha, esta se aclaraba más y más, mostrando cada vez rasgos mucho más claros de un rostro humano. La popularidad de la casa de María creció rápidamente, llamando la atención de cientos de personas curiosas, entre ellas, el investigador de lo paranormal Pedro Amorós, quien para la época era un reconocido periodista del mundo del misterio, además de contar con estudios y un doctorado en ciencias parapsicológicas. En medio de su desespero, María,
aceptaba la visita de muchas personas, esperando que alguno pudiera ayudarla, ya que la situación era cada día más difícil. Por desgracia para María, Pedro no logró obtener respuestas, quedó igual de perplejo y sorprendido ya que no tenía ni la menor idea del por qué aparecían aquellos rostros. Por otra parte, María tenía que lidiar con la opresión por parte de la iglesia, ya que para ellos ese asunto era falso, o era algo oscuro y satánico que practicaba María. De manera que mediante enviados de la iglesia local, asistentes del gobierno y hasta las autoridades, intentaban hacer que el asunto se callara, que pasara desapercibido y que nadie más supiera o hablara de aquello, pero eso fue imposible. El tema tomó tanta fuerza que ya era un esfuerzo perdido el hacer que el tema se olvidara. Pasaron alrededor de 2 años y las manchas permanecían en el piso de la cocina de María, pero, con la diferencia de que estas manchas parecen haber cambiado, las manchas parecían estar envejeciendo. Tal como lo escuchaste, los rostros parecían sufrir el paso del tiempo. En el año 1973, luego de que decenas de personas se obsesionaran con tal asunto extraño y misterioso, un grupo de excavadores, quienes le comentaban a María que posiblemente pudiera tratarse de algo que pudiera estar bajo la casa. Ante tal situación desesperante, le generó una gran curiosidad e intriga a María, por lo que sin pensarlo más, aceptó. Permitió la excavación en el suelo de su hogar. Cuando el grupo de excavadores empezó a trabajar, no tardaron mucho en encontrar a unos 2 metros de profundidad una serie de restos humanos, entre ellos, huesos muy reconocibles como tórax y cráneos. Luego de aquel hallazgo, la comunidad inmediatamente señaló que las manifestaciones de rostros en la casa de María era el resultado de aquellas personas que murieron en aquel lote hace muchos años y estas manchas eran la agonía de los que no han podido descansar en paz. Con la noticia de los restos humanos, la casa de María solo ganaba más y más popularidad, generando en la iglesia un malestar terrible, ya que la persecución y las amenazas de esta institución corrupta hacía que María viviera intranquila. Por otro lado, los hijos de María, con deseos de sacar provecho a tal situación, empezaron a cobrar la entrada a su hogar a los visitantes, acto que no hizo más que enfadar a la misma iglesia. Con el tiempo, señalaban a María y sus hijos de mentirosos y falsos, ya que aseguraban que ellos mismos mediante algún método desconocido, lograban generar aquellos rostros únicamente para lucrarse. Pasaron los años y 2 teorías tomaron más fuerza que todas las demás, las cuales son las siguientes. Primero, la aparición de los rostros era el resultado de algún tipo de poder de psicoquinesis, el cual tiene la habilidad de proyectar imágenes en distintos objetos, lo que confirmaba la magia negra que supuestamente practicaba María. La segunda, consistía en que precisamente era la representación de las mismas almas de aquellos que perdieron la vida en aquel lugar, y sus rostros no eran más que la agonía que estaban pasando, el sufrimiento tan marcado e intenso que hasta se representaba en la roca misma. Pasaron muchos años, la familia efectivamente pudo lucrarse económicamente del suceso misterioso y desconocido de los rostros, pero no fue hasta cuando en el año 1978, el asunto tomó más fuerza, ya que en una de las habitaciones de la casa también empezaron a aparecer rostros. El asunto era que aquellos rostros eran muy diferentes al que apareció primeramente, perfectamente se notaba que se trataba de personas distintas. Asombrados por el suceso, la familia de María continuó sacando provecho al asunto, lo que hacía que la iglesia misma se enfadara tremendamente, al punto que lograron dividir a la sociedad de Belmez. Algunos, defendiendo firmemente el fenómeno paranormal de la casa y otros, acusando a María de bruja y hasta mentirosa asegurando que era ella misma quien marcaba las caras como anteriormente se le había acusado. Tal asunto continuó por años, hasta cuando en el 2004, María falleció, sus hijos, quienes ya para esa época habían hecho sus vidas, recibieron la casa en herencia, pero estos, aburridos de la problemática de todo el asunto, decidieron dejar la casa sola, sin venderla o alquilarla. El tema viene a cambiar cuando en una de las visitas de uno de los hijos de María a la casa, se encontraba entre comillas, bien, notó inmediatamente que los rostros de la cocina y la habitación se empezaban a desvanecer, lo que en años antes eran caras sumamente reconocibles con sus rasgos de edad, ahora, empezaban a ser manchas irreconocibles de nuevo.
Sin tener mayor información o capacidad para analizar el asunto, se determinó que efectivamente María era fundamental para la presencia de las caras, ya que desde su muerte, éstas empezaban a desvanecerse poco a poco, por lo que algunos aseguraban tremendamente en que María ejercía rituales o prácticas oscuras. ¿Conoces situaciones similares? ¿Has vivido algo similar? No dudes en dejar tus anécdotas en la caja de comentarios. Apóyame con un like y sobre todo con tu suscripción. Somos Noche, tu canal de misterio.